podamos. Muy bien, bueno, muy buenas tardes, María. Mi nombre es Josela Valdés. Yo soy ingeniero de sistemas. Hice un máster en tecnología y gerencia de la información y luego un doctorado en ciencia de la educación. En realidad me desarrollo pues, en el área de lo que es tecnología educativa y en lo que son espacios de ambientes de aprendizaje. Y en este sentido, bueno, para mí es un honor poder acompañarle en este proceso, dentro de todo lo que son estos estudios doctorales, en donde pienso que lo que buscamos es lograr la construcción de un conocimiento compartido, el afianzar los aspectos que hemos venido trabajando a nivel de la profesionalización después de la experiencia docente y buscar dentro de este esquema todas las teorías que nos apoyan. Dentro del doctorado, estimo que cada uno de los participantes ha de tener su línea en función de cuál es el área de interés que tienen para desarrollar dentro de cada uno de los conceptos. Y siempre lo importante dentro de este esquema es que tomemos de cada uno de los cursos que se desarrollan en este nivel lo que a nosotros nos puede fundamentar o nos puede servir dentro de lo que nosotros estamos trabajando, dentro de lo que es el área que queremos desarrollar. Jerry pidió la palabra. Buenas tardes, cuéntame. Cuéntanos, Jerry. ¿Escuchas? Ok, entre la forma de trabajar con el Zoom, hay una opción cuando uno quiere pedir la palabra, si uno lo quiere gestionar, como para hacer la intervención organizada, ¿no? Sin Sí. embargo, creo que lo hizo sin darse cuenta que de repente lo estaba solicitando. Entonces, fíjense, este curso se llama Innovación, Tecnología y Educación en Escenarios Emergentes. Entonces, dentro de todo este contexto, es importante que nosotros estemos claras y podemos estar claros y ubicados dentro de lo que son estos conceptos, pues la conceptualización de lo que estamos manejando. Y más allá de eso, a sabiendas de que el proceso educativo, con todas las situaciones a nivel mundial, post pandemia, dentro de la misma pandemia, e incluso dentro de todos los movimientos y cambios que hemos tenido como países y como organizaciones, ha tenido muchos cambios, ¿no? Y en función de esto, la agenda que tengo que preparar para ustedes va enfocada hacia analizar estos términos, más o menos de qué es lo que nosotros queremos visualizar. Lo primero, evaluar lo que es el término del cambio, luego analizar lo que es la conceptualización de lo que es la educación, valorar un poco las teorías que de repente no son familiares dentro de lo que es el contexto educativo, ver algo de lo que es la innovación, a qué se refiere la tecnología educativa, cómo podemos incluir estos procesos o estos conceptos en el proceso de aprendizaje, y luego ubicarnos dentro de lo que son estos los escenarios emergentes para de repente nosotros poder visualizar la información que podamos compartir y que podamos recibir de los compañeros enfocados hacia lo que es los proyectos que individualmente hemos de estar gestionando e incluso los constructos que queramos nosotros derivar. Yo les voy a ir haciendo los señalamientos. Dígame, Ernestina. Buenos días, buenas tardes, perdón, bienvenida. Gracias. De acuerdo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Gracias, profe. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir abordando estos ítems. Si tenemos alguna inquietud, queremos hacer alguna participación, queremos enfocar algo, podemos perfectamente canalizarlo y lo vamos gestionando, ¿no? Vamos a hacer de este proceso algo más interactivo. Digamos que las láminas, yo se las puedo perfectamente compartir por el canal que tenemos de Telegram y en función de eso ustedes podrán visualizarlas, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, la interacción y lo que puede ser la experiencia de lo que podamos tener todos aquí en este conjunto es lo que nos va a enriquecer este proceso. Jerry había levantado la mano, esta vez con intencionalidad.
Sí, era para, bueno, primeramente saludarlos a todos, a usted, profesora, gracias por permitirnos este espacio. Y bueno, estamos acá para escuchar. No pude, lamentándolo mucho, hasta ahorita estar en la clase. Y bueno, este, no creo que no me he perdido hasta ahora de tanto, creo que están En apenas realidad no, iniciando. estamos comenzando. Entonces, bueno, bienvenidos a todos en realidad a este pequeño espacio de intercambio. Entonces, bueno, vamos a ver el cambio. El cambio dentro de todo lo que son las dimensiones, todo siempre va a representar una experiencia que podemos visualizar desde el ámbito personal o desde el ámbito colectivo. Siempre cuando nosotros hablamos de cambio, hay momentos en los que pensamos, ¿verdad?, que este cambio nos va a generar algún tipo de estrés, de confusión. Entonces, en algún momento esto se le puede conocer como incertidumbre, cierto grado de ambivalencia en función de lo que cada uno quiere desarrollar, qué es lo que nosotros tenemos a mano, qué es lo que no podemos controlar, porque de alguna manera como personas buscamos siempre lo que es mantener lo que es el control y el manejo de las estructuras desde lo ya conocido. Entonces, eso sería lo que nosotros manejamos en ese caso como lo que es nuestra zona de confort. Pero la realidad es que el cambio es la constante y es la constante a nivel de todo lo que son los seres humanos. Dentro de esto surge todo lo que es este proceso educativo que viene abrazando todo lo que es un proceso de evolución de la tecnología, donde de alguna manera tiene que darle paso a todas las cosas nuevas que se van gestionando y dejar atrás lo que en un momento ya fue. Nosotros aquí como cambio, bueno, nosotros tuvimos de repente algún tipo de modalidad de escolarización, este tipo de modalidad pudo haber cambiado. Tuvimos de repente los colegios con formaciones de bachilleres en áreas de ciencias de humanidades. Luego gestionamos lo que fue el proceso incluso de inclusión de las escuelas técnicas. Estos son cambios que se han gestionado entre todo lo que es el sistema educativo, que de alguna manera hemos tenido que afrontar y hemos tenido que gestionar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? El participante que mientras estemos en la disertación se pueden silenciar los micrófonos para que podamos escuchar completamente. Ok. Bueno, me disculpa, pero en este momento están silenciados porque si no de repente ahí la intervención, creo que es una bebé que está participando dentro de la disertación, pero en este caso no nos deja escuchar completamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que les mencionaba acá era que lo que nosotros tenemos que hacer aquí en este caso, ante el cambio, es primero reconocerlo. Reconocer el cambio implica que yo tengo que aceptar que es una posibilidad, que existe, que me afecta. Luego que yo hago esto, yo tengo que analizar cómo este cambio o este elemento que cambió va a afectar mi realidad, en lo que es mi vivencia del hoy, y eso me va a permitir deslastrarme un poco de lo que es ese miedo y ese temor para buscar la manera de ver una oportunidad en este proceso de cambio. Y luego de eso, bueno, prepararnos, porque no queda de otra. En este sentido, cuando nosotros hablamos del cambio y de lo que a nosotros se presenta, nosotros tenemos dos opciones: o los dejamos pasar o nos replegamos y dejamos que los demás sigan avanzando, o nosotros simplemente agarramos, como dicen, nos montamos en la ola y vamos desarrollando las actividades y vamos aprovechando las oportunidades y vamos viendo qué capacidades, qué habilidades, qué cosas nuevas pueden ser útiles dentro de este proceso. Luego de eso vemos lo que es la conceptualización de educación.
La educación tiene mucha conceptualización enfocada a lo que es el fin, a lo que es el objeto, a la forma como se dicta, ¿verdad? A cuáles son los elementos que nosotros queremos involucrar dentro del proceso. Pero al final de cuentas, la educación es un derecho que tienen los individuos, ¿verdad? Para desarrollarse, para aprender. De alguna manera es un proceso a través del cual nosotros gestionamos lo que es el adquirir competencias, conocimientos, experiencias que nos van a servir para el desarrollo de lo que es nuestra vida. Nosotros no nos educamos solamente a nivel de aprender a sumar y restar. La educación dentro del contexto que hemos venido manejando, incluso la educación en la actualidad, siempre lleva como un eje transversal de lo que es la formación del ser, del hacer, del convivir. Y dentro de este esquema, cada uno de esos pilares que conforma todo este proceso necesita una atención en función a qué es lo que nosotros estamos gestionando. Y por eso hablamos de que la educación transforma vidas, porque con ella nosotros podemos ir gestionando y podemos darle oportunidad para que el ser humano, para que la persona, pues el ser pensante, pueda formarse. Y partamos de una manera de cómo llevamos a este sujeto que de manera individual ha tenido un proceso y que lo pueda llevar y transformar al colectivo. Esto siempre va muy asociado a toda esta temática que indica que cuando uno tiene o quiere aplicar un modelo de algo, lo haga a pequeña escala. Entonces hay personas y hay teorías que señalan que cuando uno quiere formular un funcionamiento distinto de la sociedad, a veces entonces la mejor manera es replegarlo en la familia. Porque como familia, como núcleo, entonces nosotros podemos tratar de emular distintos tipos de roles y en función de eso poder gestionar un proceso y una forma pues de manejarse y de conducirse en este proceso que va a ser posible más adelante poder extrapolarlo a todo lo que es el ámbito que nos rodea. Todos en este caso, dentro de este doctorado, si somos educadores, los que hemos sido formados en una carrera base que no es la licenciatura en educación, sino que somos como profesionales prestados a la docencia, nos ha tocado formarnos para poder manejarnos en ese contexto. Pero de alguna manera siempre buscamos llevar lo que es este concepto, de lo que se puede hacer, de los cambios, de las oportunidades y de un manejo de unas realidades que nosotros queremos conseguir y de esa forma llevarlo a pequeña y luego poder extrapolarlo a una mediana escala y a una gran escala. Entonces buscamos atender nuestro espacio, digamos nuestra aula de clase, de repente transformarlo en una comunidad educativa y bueno, tal vez nos toca ser ministros de educación y en algún momento nos toca dirigir los destinos, pues, y las políticas educativas que de alguna manera tanta falta hace gestionar. Hasta este momento tenemos claro lo que es el perfil de lo que se está manejando acá del concepto de cambio de educación. Si tienen alguna duda, por favor, lo señalan, o algún aporte que quieran realizar. No hay problema, podemos ir interactuando. Porque en esta lámina, yo lo que hice fue condensar distintas teorías que nosotros hemos analizado y que debemos haber estudiado dentro de todo nuestro proceso para formaciones de trabajo de investigación, proyectos y tesis incluso a nivel de maestría, y de alguna forma ya en lo que es esta parte del doctorado, cuando hemos hecho algún tipo de análisis, las teorías que están asociadas al aprendizaje. ¿Las conocen? ¿Han trabajado con alguna de ellas? Tienen que quitar el silencio del micrófono para poder escuchar. Ernestina, ¿quería decir algo? Bueno, fíjense que dentro de este esquema, nosotros tenemos estas teorías, que digamos que son las más conocidas, como lo que es la teoría del conductismo, que nos habla de la forma en cómo se transmite la información y cómo se piensa o se pensaba que el individuo recibía esta información
y la podía interiorizar para transformarla en conocimiento. Luego hemos visto lo que es el constructivismo. En este caso, en esta teoría, se habla de que este proceso de adquisición de conocimiento ya no se visualiza que ocurre de la misma forma como lo maneja el conductismo, sino que se genera por lo que es la interacción del ambiente, de las estructuras y la conformación incluso de lo que son la parte de las experiencias. Allí incluso vemos todo lo que es el aprendizaje visto por Piaget, donde siempre trabaja todo lo que son las modificaciones a nivel de lo que es la conducta y el desarrollo psicológico y psicoemocional del participante. Vemos un concepto muy interesante que habla de lo que es el aprendizaje significativo, porque más que un proceso de repetición y de simplemente, como decir, vaciar información y uno llenar como un vaso con un poco de información, solamente se queda allí, pero cuando hablamos de un aprendizaje significativo, es porque es un aprendizaje que está asociado con nuestra pertenencia, con nuestra realidad, con nuestro contexto y con lo que nosotros estamos buscando hacer. De antemano, eso prácticamente es lo que nosotros queremos que se gestionen con estos cursos, porque, como lo dije al principio, cada uno de ustedes tiene un desarrollo personal de lo que es su tema, su temática, su área de conocimiento, la línea de investigación que han asumido para lo que es el desarrollo de su tesis doctoral, y en función de ella ustedes van a tener que definir y decidir qué teorías van a considerar importantes e influyentes dentro del constructo que van a generar. Vemos también una teoría asociada con lo que es la parte social, donde señala lo que es el aprendizaje en función de lo que es el conocimiento, las normas y la interacción con otras personas. Y luego en la lámina revisamos otra vez lo que es el espacio de lo que es el constructivismo, visto en este caso por otro autor, pero que sí nos refleja lo que es la opción de construir conocimiento basado en experiencia, en interacción y manejo de conocimiento. Entonces, piense que el aprendizaje, de repente de pasar de una visión conductista, simplemente del hacer por hacer, de no discutir, nos ha llevado a una realidad donde en este momento todo lo que nosotros gestionamos es compartido, es interactivo, es colaborativo, es basado en lo que es la parte de la experiencia. Siempre va a estar afectado por todo lo que vive y todo lo que está asociado a la persona. Entonces, allí vemos nosotros que esos son conceptos que están asociados a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Alguien estaba hablando? Ok, vamos entonces a silenciar el micrófono, si no estamos manejándonos acá. Vamos entonces con lo que es el concepto de innovación. A ver, ¿qué entendemos en este caso por innovación? ¿Quién me puede dar simplemente una frase de lo que puede manejar como innovación? Evolución. Ajá, evolución. Cuéntame, Jerry. Pues es algo, yo lo definiría como algo nuevo, algo que realmente está en construcción. Okay. Vanguardia. Okay. Fíjense que dentro de lo que estamos manejando en la conceptualización de la innovación, de repente docentes que hemos tenido largo tiempo durante este proceso e incluso cuando hemos sido estudiantes, es posible que de los que estamos acá presentes hayamos podido vivenciar. ¿Ustedes se recuerdan ese cambio de lo que eran las pizzas cuadradas a las pizzas redondas? Que eran unos tubitos redondos, más duras, se desbarataban menos, se pegaban menos en la mano. Luego después de allí entonces pasamos a unas pizarras con marcadores acrílicos. Y ahorita de repente hablamos de pizarras digitales. Entonces, dentro de este esquema, algo como
que pudiéramos considerar pequeño, como esta introducción o este cambio de repente de un tipo de tiza a otro tipo de tiza, está asociado a lo que es un proceso de innovación. Porque en su momento modificó una estructura, modificó un proceso, mejoró una forma de hacer las cosas. Y entonces, en función de ello, bueno, nosotros podemos asociarlo a lo que es este concepto de innovación. Que de acuerdo a lo que incluso reflejamos en la lámina, la innovación siempre se genera hacia dos opciones, hacia lo que nosotros podemos hacer cuando introducimos un elemento nuevo y cuando nosotros podemos gestionar los procesos y revisar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos ha pasado en la actualidad? Hemos introducido elementos, hemos cambiado parámetros, hemos cambiado normativas. Entonces, el proceso de construcción de conocimiento, el proceso de generar el aprendizaje, el proceso del trabajo con los estudiantes ha cambiado de un 0 a un 100 porque cambiamos normas, cambiamos patrones, modificamos políticas, introdujimos elementos, ¿ok? Hoy en día, dentro de este proceso contamos, por ejemplo, con lo que es el acceso de Internet, con computadoras, con teléfonos inteligentes, con incluso el uso de las redes sociales, cosas que en algún momento nosotros no disponíamos. Entonces, cada uno de esos elementos que nosotros estamos incorporando van a alterar el proceso de aprendizaje. Ah, bueno, que sea para bien, para mal, o que sea bien aprovechado o no sea bien aprovechado, ya eso siempre va a depender del contexto y el momento en el que se esté gestionando, con quien sea el responsable de este proceso. Entonces, así vamos a llegar a lo que es el concepto de tecnología educativa, porque entonces es hablar de la educación mediada por tecnología. Es esto que estamos haciendo, es una educación que estamos sustentando, es una disertación, pero la estamos manejando a través de un objeto electrónico, a través de una conexión de una reunión donde nos permite a los que están en La Grita, a los que están en San Cristóbal, los que estén pasando por allá, donde estemos, sin fronteras, sin límites espaciales, el poder atender a este llamado y poder compartir esta experiencia. Entonces, aquí en este proceso, ¿qué sucede dentro de todo este proceso de la educación con este ámbito? Que hay estructuras que hay que modificar. Siempre se ha manejado el concepto de incluso cuando se incorporaron lo que son los esquemas de aulas virtuales, que lo que se ha hecho es como trasladar una clase presencial a una clase simplemente colocada en el computador. Y de repente ha sido así, porque de repente ese fue el primer parámetro que hemos encontrado de cómo gestionar este proceso. Sin embargo, no tiene que ser así. Y por eso incluso nosotros hemos podido evolucionar dentro de lo que era un aprendizaje y una educación marcada por objetivos a todo un proceso de aprendizaje marcado por habilidades y competencias. Entonces, en el contexto, el elemento de lo que es la tecnología educativa, que vamos a señalar en este caso como cualquier tipo de elemento o gestión, procedimiento que podemos manejar con algún elemento de tecnología que nos apoye en el proceso de aprendizaje. Y nos apoya, ¿por qué? Bueno, porque de alguna manera nosotros tenemos que buscar es utilizar a nuestro favor estos elementos que vamos a tener nosotros a disposición. Entonces, dentro de lo que hablamos del aprendizaje, o lo que es la innovación dentro del proceso de aprendizaje, falta esta palabra, disruptivo. ¿La habíamos escuchado? Sí, Entonces, disruptivo porque queremos romper paradigmas, porque queremos romper esquemas, porque se está tratando de hablar de un proceso de aprendizaje distinto, mejor, ¿ok? Porque siempre dentro de este esquema es para buscar en este caso lo que es la mejora. Pero con la incorporación de cualquier elemento y de estos elementos tecnológicos que van de la mano de lo que es este proceso,
surge incluso lo que es este proceso o este concepto del caos. El caos visto en este punto de vista no como un elemento negativo, sino como ese punto de inicio, como esa fuerza que va a permitir que el estudiante o que el docente, la política educativa, la gestión en este caso, se direccione hacia un esquema que sirva para el estudiante. Entonces ya aparecen otras teorías, como lo que es el conectivismo. El conectivismo es un concepto, pero también hay una teoría de aprendizaje donde habla de la conexión de nodos, la interacción con cada uno de los núcleos para manejarse dentro de cualquier tipo de ambiente que sea cambiante. Cuando se le ubica como un ambiente difuso es porque no está estático. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos años. Los ambientes educativos, los procesos de aprendizaje no han sido estáticos. Volvemos a lo que es las teorías de aprendizaje del esquema colaborativo, y la intervención, la disertación, el intercambio de experiencias, el manejo de lo que tú sabes y lo que yo sé, que de repente puede formar una mejor concepción de un momento en el que estamos haciendo ese análisis. Dentro de este proceso de aprendizaje es muy importante todo lo que es este concepto de realimentación. La realimentación como el concepto de la integración de todos estos procesos que nosotros visualizamos y la información que le damos al estudiante para que pueda manejar lo que es la construcción de conocimiento y por ello la comunicación. Entonces, fíjense que es tan importante dentro de un espacio de un aula de clase, lo que nosotros gestionamos como conceptos de comunicación, normas que tenemos en clase. Desde la escuela siempre manejamos todo este tema del norma de buen hablante y oyente. Pero cuando nosotros estamos en ambientes sustentados con tecnologías, la comunicación es un elemento fundamental. Fundamental para lo que es el desarrollo de todo este proceso. Porque no hacemos nada como, por ejemplo, cuando yo les solicito a ustedes que coloquen una actividad y me envíen una información, un ensayo, por ejemplo, y ustedes lo envían y yo simplemente no les contesto nada. Es así como que eso cae un hueco. Entonces la realimentación es importante porque como no estoy de cara incluso a la persona, de repente no estamos en los mismos momentos, estamos en un proceso de interacción, entonces yo tengo que recibir esta información e indicar lo que yo pueda pensar. ¿Okay? Que dentro de esta teoría constructivista de aprendizaje colaborativo, equitativo y de construcción continua, y como un aprendizaje y un momento inacabado, que es uno de los términos que en algún otro momento vamos a visualizar con lo que es el aspecto de la complejidad y la transcomplejidad, nosotros tenemos que considerar que son visiones y como visiones que vamos gestionando entre cada uno de estos procesos. Entonces aquí cuando vayamos a verificar dentro de lo que nosotros estamos queriendo manejar como lo que es la innovación, tenemos que verificar que lo que nosotros incorporamos dentro de nuestro proceso de aprendizaje, en el medio en el que nos estemos desarrollando, sea de calidad, sea relevante y que aporte valor, que aporte un valor significativo para lo que es este desarrollo de este proceso. La innovación en este caso educativa, bueno, hay distintas conceptualizaciones. Esta es una autora de una conferencia donde ella las definió hacia lo que es la disruptiva, la revolucionaria, la incremental y la mejora continua, porque como todos estos procesos que de repente han surgido de flash y de cambios rápidos, nos ha llevado siempre a pensar que hay cosas que cambian como radicalmente, pero hay cosas que vas cambiando como sustentado en un argumento de una práctica, y hay otros que son simplemente mejoras. Si yo incorporo un elemento y voy mejorando el proceso, y en ese devenir de cambios, voy haciendo un cúmulo de diferenciación que tal vez es funcional para mí. Ojo, no todos los elementos de tecnología
que funcionan para un momento histórico, para un contexto, para una institución, pueden ser igualmente útiles para otros. Porque eso siempre va a estar asociado a lo que es la visión, a la misión, al concepto y a la forma de cómo yo quiero gestionar el aprendizaje. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque siento que lo que yo les puedo aportar acá es algo que ustedes pueden utilizar dentro de su esquema de su formación, de su constructo, como se lo he dicho ya en varias oportunidades, pero es algo que ustedes van a tomar en la medida en que les sea funcional. Por ahora es importante es que entendamos los conceptos y las aplicaciones para poder desarrollar este proceso. Ahora, ¿cuáles son en este caso los escenarios emergentes? Lo que llaman acá escenarios emergentes. Son los escenarios en donde tenemos las distintas funciones de los actores de educación, donde hemos incorporado distintos tipos de procesos, donde incorporamos elementos de tecnología y vamos gestionando lo que nosotros podemos hacer con esta interacción. En este momento que hemos visto el utilizar el Google, utilizar de repente estos espacios de compartir información que nos ofrecen, el manejo incluso de aulas virtuales tipo LMS con el Moodle, el manejo de cuentas por Telegram, por WhatsApp, el manejo incluso de los correos electrónicos. ¿Sí? La conexión puede ser vía Zoom, vía Meet, vía Teams, los que tienen algún tipo de Outlook, pues ese tipo de correo electrónico, pero son distintos escenarios. Pero esto digamos que es lo que nosotros ahorita ya tenemos. Y vamos a ir hacia dónde? Hacia lo que es el análisis de un Internet de las cosas, hacia el manejo de lo que es la inteligencia artificial, hacia los conceptos de lo que es la Big Data, la realidad virtual, la realidad aumentada, incluso lo que ahorita se conoce como metaverso, donde hablamos de esos escenarios con avatar y con simulaciones de escenarios que serían como reales, pero llevados como a un esquema tipo juego, dentro de lo que son estos procesos. Entonces, la visión acá es que nosotros hemos desarrollado un punto donde hay cosas que ya tenemos, pero hay cosas que siguen llegando. Y por eso estos escenarios se llaman emergentes porque siempre de alguna manera va a ir surgiendo algo, lo cual nos ratifica el primer concepto, que nos indica que el cambio es una constante y que siempre va a estar presente. Dentro de esta lámina me llama mucho la atención esa conceptualización y por eso se las coloqué, que la innovación no es una simple mejora, sino una transformación. Así se visualiza, porque de alguna manera hay que cambiar esquemas dentro de lo que nosotros queremos desarrollar y aún cuando la vayamos haciendo un paso a paso, que es tal vez la conceptualización anterior de la mejora continua de innovación que tenía la ponente que les refería en la lámina anterior, siempre tiene que estar enfocada hacia lo que es un elemento de visualización de cambio. Aquí dentro de esta conceptualización de los escenarios emergentes, hay tres conceptos que seguramente también habrán manejado, que es lo que son las TIC, son las tecnologías de información y comunicación, llevadas a las TAC, donde se hablan de lo que son de aprendizaje, y que son las TEC, que son cuando hablamos de lo que es la exploración y la evaluación de todo lo que es esta potencial de aprendizaje. Entonces, es una evolución dentro del fin y la forma en cómo yo quiero orientar lo que estamos gestionando de aprendizaje. Ahí está esta frase, innovar es transformar y conectar con la realidad. Esto va muy de la mano de lo que estamos nosotros canalizando. ¿Por qué? Porque ustedes van a desarrollar desde su experiencia, desde su contexto, algo que tenga que ser útil dentro del contexto en el cual se desarrolla, el cual no va a ser el mismo para José, para Jerry, para Virginia, para la señora Ernestina. Son distintos, porque cada institución, cada formación va a generar un esquema distinto de aprendizaje. Entonces, aquí es importante incluso
No sé si recuerdan esa imagen siempre de lo que es el triángulo, ¿no? De que lo que es el proceso educativo siempre está el estudiante, el docente y está la familia. Como ese esquema de participación. Entonces aquí lo llevamos a lo que es la sociedad. Entonces, de aquí en este caso, tienen que haber cambios dentro del proceso de innovación, que así como es lo que es el elemento de la tecnología, también tiene que ser lo que es la formación de quienes nos corresponde desarrollar estos procesos y llevar adelante este proceso de cambio. Entonces, si yo soy el docente del curso, yo tengo que prepararme, tengo que manejarme dentro de este contexto para poder trasladar esta información y poderla compartir con las personas que coexisten dentro de este proceso de aprendizaje. Estos son los elementos que hemos quedado en visualizar en este primer encuentro, a razón de que ustedes puedan manejar esta conceptualización. Yo voy a colocar el video, lo voy a subir al YouTube, se lo voy a compartir por la cuenta del Telegram. Y asimismo voy a compartir las láminas para que ustedes las puedan visualizar y las puedan revisar. Y la idea es que nosotros vayamos teniendo la información para lo que es la organización de nuestros proyectos individuales y lo que nosotros podemos abordar acá. En el próximo encuentro, entonces vamos a manejar lo que es la conceptualización de lo que es la educación transformadora a través de lo que es el proceso de la complejidad y los conceptos de transcomplejidad en este mundo.